Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Bru y hoy estamos en el día 30 de septiembre. Vamos a estudiar el libro de Esther, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y pues bueno, un libro menos, un libro más en el estudio del año bíblico. Y tenemos la fascinante y linda historia de Esther, en el cual tenemos muchos mensajes muy buenos, la verdad, muy buenos. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer un estudio rápido. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar el estudio del día de hoy, ¿ya? Sí, queremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más estamos aquí ante tu presencia para pedir, mi Dios, tu entendimiento, tu sabiduría, mi Señor. Por favor, mi Dios, seas tú el maestro instructor de esta clase. Te pido por todas las personas que estamos haciendo el año bíblico, por todos los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por todo, mi Dios, te pedimos por todos y cada uno de ellos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, que las dificultades no mermen nuestra fe, mi Señor, sino nos ayuden a seguir adelante. De igual manera, mi Dios, te agradezco a todas las personas que apoyan este ministerio. Bendícelos, mi Dios, a cada uno de ellos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esther. Bueno, el título de este libro obviamente tiene su título deriva de su heroína, vamos a decirlo así, ¿no? Que es Esther, que en realidad, bueno, ella no se llama Esther, ella se llama Adasa, y Esther fue el nombre que le puso su primo, ¿no? Que fue Mardoqueo, ¿no? Para que de esa manera ella no sea descubierta como judía. Eso ya lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces su verdadero nombre es Adasa. Y Esther es un nombre, era un nombre, creo que era, déjenme ver, perdón. Era un nombre persa, ¿no? Esther. Y Esther sería la manera persa, perdón, sí, la manera persa de decir Adasa, ¿no? Que viene a significar estrella. Si no me entendieron, es como, por ejemplo, en español, digamos que yo me llamo Juan en español, pero si dijeran mi nombre en inglés sería John, ¿no? Entonces, acá con Esther es lo mismo, ¿no? En hebreo, Adasa, y en persa, Esther, que significa estrella, ¿no? Eso, el autor no se sabe, no se tiene ni la más mínima idea de quién es. Pudo haber sido Mardoqueo, pudo haber sido Esdras, Nehemías, no lo sabemos. Simplemente el autor no se sabe quién era. Hasta donde se entiende, por los detalles que da, fue alguien que estuvo en esa época. Entonces yo en mi imaginación pienso que pudo haber sido Mardoqueo, yo en mi imaginación. Pero no, pudo haber también sido Esdras, Nehemías, no lo sabemos, la verdad. Pero vuelvo y repito, yo en mi imaginación creo que pudo haber sido Mardoqueo, creo, ¿no? Pero simplemente queda en la intriga, ¿no? No se sabrá. Quizás no sepamos nunca, ¿no? El marco histórico. A ver. Darío murió, ¿no? Darío, rey de los medos y los persas, ¿no? El corregente con Ciro, ¿no? Y dice que su hijo Jerjes o Asuero, ¿no? Le precedió, ¿no? Entonces, el hijo de Darío es este señor, este nuevo rey que aparece aquí, conocido como Asuero o como Jerjes I, ¿no? El gran banquete del tercer año de Jerjes, Asuero, parece haberse celebrado poco antes de que partiera de Susa para su desastrosa expedición a Grecia. Sin duda fue antes de su partida, a ver un ratito. No, estoy bien, ya. Expedición, sin duda fue antes de su partida en el 482-481, ¿no? Cuando se dio la orden de juntar a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer. En pocas palabras, estos eventos ocurren antes de una guerra que hablamos justamente en los primeros versículos de Daniel 11, ¿no? Así en poquísimas palabras, ¿no? Si es que no estoy mal, ¿no? Y si es que entendí bien el comentario. Los sucesivos reveses que le causó la flota ateniense en las costas occidentales de Asia Menor durante los años siguientes, más los disturbios productos de otras partes del extenso imperio, puede haber
predispuesto al rey para que considere favorablemente el plan propuesto por Amán de exterminar a los judíos. Si este plan se hubiera puesto en ejecución, habría comenzado una política diametralmente opuesta a la anterior, que era amistosa y aún generosa de parte de los persas para con los judíos durante los reinados de Ciro y Darío. La notable liberación de los judíos, gracias al valor de Esther, sirvió para restaurar a los judíos al favor real y preparó el camino para las labores de Esdras y Nehemías pocos años después, y particularmente para el importante decreto de Artajerjes, el cual ya hemos hablado de eso, ¿no? Hijo y sucesor de Jerjes en el año 457 a.C., ¿no? Entonces, primero que nada, por ciertos inconvenientes que había tenido Asuero o Jerjes, parece que iba a tomar una nueva política de no ser tan amistoso, porque al menos los medos y los persas y los griegos fueron muy amistosos con las demás naciones, a diferencia de Babilonia y de Roma. Y eso, ¿no? Y también vemos de que todo la historia de Esther, ¿no? Ayudó. O sea, digamos que fue una pieza en el rompecabezas, ¿no? Lo que permitió que más adelante los judíos puedan volver a Jerusalén, ¿no? Sí, fue una manera de ganarse el favor. Miren, hay algo que me gusta, ¿no? Aunque los judíos en muchas ocasiones fueron cautivos, y aún hoy en la actualidad, el pueblo judío es un pueblo muy respetado. Pues donde ellos llegan, ellos hacen cosas buenas, son de gran influencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las personas más ricas del mundo, están allá en Medio Oriente, ¿no? Son personas que tienen una cultura muy bonita, muy educada, muy ordenada, vamos a decirlo así, ¿no? Que les ayuda a prosperar en toda empresa que ellos empeñan, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era algo que se destacaba de los judíos, ¿no? Que ellos eran muy buenos para los negocios. Entonces, miren, y esto, volviendo acá a la historia, ¿no? Vemos que Daniel llega, miren, por ejemplo, si vamos desde mucho atrás, hablemos desde Moisés, ¿no? Que fue general de Egipto. Hablemos de Josué, ¿no? Perdón, de José, ¿no? Que fue el segundo en el trono de Egipto, ¿no? Hablemos de Daniel, ¿no? Y sus 3 amigos, que de igual manera, ¿no? Hablemos de Esther, fue reina de los medos y los persas. Entonces, imagínense, donde llegaba un judío, se sentía su presencia, ¿no? Y yo creo que así deberíamos de ser nosotros los cristianos, sobre todo los adventistas. Donde llega un adventista, que se sienta su presencia, ¿no? Siempre nosotros, esto no es orgullo, no es vanidad, ¿no? Pero nosotros siempre deberíamos destacar por sobre de las demás personas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ser más trabajadores, más eficientes, más educados, bueno, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que los adventistas deberíamos de ser así, ¿no? Pero bueno, el tema de este libro, ¿no? Bueno, primero que nada, hay 4 temas que se tocan aquí. Dice, 1. Aunque este libro no aparece el nombre de Dios, su providencia es evidente en todas sus páginas. Ningún ateo podría haber escrito el libro y ningún creyente puede leerlo sin que se fortalezca su fe. El autor presenta la liberación como resultado de una fe viva en Dios. Amén, ¿no? Segundo punto, el libro de Esther relata el origen de una importante celebración nacional judía, la fiesta de Purim, que aún se observa con regocijo cada año. Punto número 3, una lección vitalmente moral impregna la narración, el veloz opacamiento de la popularidad de Amán pone dolorosamente en evidencia la naturaleza transitoria del poder y la prosperidad terrenales. Dios humilla al soberbio y exalta a los que confían en él, ¿no? Y bueno, eso ya lo vamos a ver. Y punto número 4 y último dice, la providencia de Dios se manifiesta notablemente, el poder divino se une con el esfuerzo humano. Los medios usados son humanos, pero la liberación es en esencia divina, o sea, lo humano y lo divino trabajando juntos, que eso ya lo hemos visto a lo largo de todo el año bíblico, ¿no? Que estamos a punto de terminar. Y eso, y ahora sí vamos a la narración del capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿no? Y bueno, empieza así el capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, uy, bastantes, ¿no?
Entonces nos habla de este Asuero o Jerjes, ¿no? Que fue muy, muy poderoso, vamos a decirlo así, ¿no? Y dice, en aquellos días, dice, cuando el rey Asuero fue afirmado en el trono de su reino, el cual estaba en Susan, capital del reino. Y bueno, Susan era la capital del reino de los medos y los persas, ¿no? ¿No? En su tercer año, dice, hizo un banquete con todos los poderosos del reino, ¿no? De Medio y Persa, los generales, los sátrapas, los príncipes, etcétera, 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 ¿no? Eh, y así festejó por 180 días, ¿no? Mostrando sus riquezas. Hasta el día de hoy, en la actualidad, las fiestas que hacen allá en Medio Oriente, oye, son las fiestas, ¿eh? Son súper fiestas, muy, 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 muy ostentosas, en las cuales hay comida de sobra, vino de sobra. Es una cosa bárbara, ¿no? Y aquí se hace una fiesta por 180 días. Obviamente que era porque habían 127 sátrapas. No podía invitar a todos de un golpe porque el reino se quedaba sin dirigentes. Entonces no era algo muy sabio tampoco hacer eso porque también se podían quedar vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, se imaginan los comentadores, ¿no? De que me imagino que por grupos, ¿no? Iban llegando estos sátrapas, estos líderes de las 127 provincias, y por eso duró 180 días, ¿no? De igual manera, esta fiesta, este banquete se hizo 2 años antes de salir a la guerra. De esa manera se planeaba la guerra. De esa manera también eh, podríamos decirlo que se ganaba el favor de sus generales, etcétera, etcétera. Fue una movida política, podríamos decirlo así de cierta manera, ¿no? No. Ya, ya, listo, muy bien. Versículo 5, ¿no? Y dice, después de los 180 días quiso una fiesta por 7 días para todo el pueblo, ¿no? En el jardín del palacio, el cual lucía cortinas blancas, verdes, azules y cordones que estaban amarrados, cordones de lino, ¿no? Y púrpura, que estaban amarrados anillos de plata, las columnas de mármol, etcétera, 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 ¿no? Bueno, aquí vemos que el que escribió el libro de Esther vio, quizás en primera persona, la fiestita. Entonces, por eso es la idea de que pudo haber sido, para mí, Mardoqueo, el que escribió el libro de Esther. No lo sabemos, ¿no? O al menos Esdras y Nehemías, que también por ahí tuvieron contacto con los medos y los persas, ¿no? Entonces, mire, también hizo una fiesta para todo el pueblo, toda la nación, por 7 días. De esa manera también se ganaba el favor del pueblo, aún hoy en la actualidad. Y es algo que es muy triste, para mí es muy triste, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, al menos aquí, en Latinoamérica, mejor dicho, América del Sur, cuando hay elecciones de alcaldes, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros vivimos, hay unas fiestas. Y yo me acuerdo una vez, me indigné tanto, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba con una persona X. Y, y yo salí, fue un domingo el cierre de campaña, ¿no? Y yo salí acá en la calle de arriba, fiesta. En la calle de abajo, fiesta. Acá, fiesta, ¿no? Y toda la gente borracha, tirada por el suelo, madres de familia ahí bailando, incluso estaba hasta lloviznando, no les importaba nada. Y yo decía entre mí, se ve a leguas, se ve a leguas que ninguno de estos futuros alcaldes, ¿no? O candidatos a alcaldes les importa el pueblo. ¿Por qué? Yo decía entre mí, si yo, bueno, le decía a la persona con la que iba, si yo me votara para alcalde, yo no hiciera esto, yo no hiciera esto. Yo cogiera y, por ejemplo, a cada persona, ¿no? Que se acerque a darme su apoyo, vamos a decirlo así, y yo le daría una canasta de víveres, ¿no? Para que vaya y coma con su familia, ¿no? Que sería mucho mejor, ¿no? Que coger y emborracharlos, ¿no? Pero como dijo el buen Martín Lutero, ¿no? Si el rey es impío, es porque el pueblo es impío. Si el rey es borracho, es porque el pueblo es borracho, ¿no? Y cosa irónica, ¿no? El alcalde que tenemos hoy en la actualidad, yo lo considero el mejor alcalde que ha habido aquí en el pueblo, porque ha hecho muchas cosas. Pero es fiestero hasta decir basta. Y la gente también lo es. Aquí la gente también es fiestera hasta decir basta, ¿no? Simplemente es el reflejo del pueblo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, a mí me pesa mucho, ¿no? Ver cómo lastimosamente tratan al pueblo, pero lastimosamente también es como el pueblo quiere ser tratado, ¿no? Entonces, de esta manera, aún hoy en la actualidad, miren, se lleva a cabo este tipo de cosas, ¿no? Podríamos decirlo que se le entretiene a la gente y de esa manera se ganan el favor de ellos, ¿no? Pero bueno, señores, ¿qué se le va a hacer, no? Entonces se gana, esto hizo el rey Asuero para ganarse la lealtad del pueblo, ¿no? Ya que iba a partir a la guerra, entonces no le convenía de que haya un motín cuando él esté en la guerra. Acuérdense que una guerra no dura un día, ¿no? Y antes las guerras no son como hoy en la actualidad, que el presidente o el general está en su oficina sentado dando órdenes, no. Antes el rey y los generales estaban al frente, ¿no? Estaban ahí con el pueblo, si no el pueblo ni peleaba. Bueno, muy diferente de lo que pasa hoy en la actualidad, pero bueno. Y ¿qué más? También nos habla de que habían vasos de oro de diferentes modelos, ¿no? Había vino hasta decir basta, el cual el rey había dado la orden de que podían beber todo el vino que quieran. Y créanme que el vino real era el vino real. Y podían beber todo el vino que sea, ¿no? Asimismo dice que la reina Basti, esposa de Asuero, dice que también hizo una fiesta para las mujeres. Interesante, miren, eran paganos, ojo, eran paganos, estamos hablando de un imperio totalmente pagano, pero se había hecho una fiesta para hombres y se había hecho una fiesta para mujeres. Qué interesante, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿no? Ni hablemos de las fiestas y a veces ni hablemos de las cosas que se hacen dentro del mundo cristiano, ¿no? En los cuales no están juntos, sino a veces revueltos todos, tanto hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero miren, siendo paganos, una fiesta para hombres y una para mujeres. Detalle a eso, ¿eh? Ojo a ese detalle, ¿eh? Dice que Asuero, estando un poquito borracho, ordenó a sus 7 eunucos que traigan a la reina para presumir su belleza, para presumir la belleza de la reina, mejor dicho, ¿no? Pero ella dice que no quiso ir y él se enojó muchísimo, ¿no? A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a aclarar este punto que va a ser un poco controversial. Primero que nada, entendamos la cultura de esa época. Era algo normal presumir la belleza de una reina, ¿no? Y fue lo que hizo Asuero, ¿no? Pero parece que no estaba muy bien, porque incluso aquí el pasaje bíblico nos habla de que él estaba un poquito ya volado. Entonces, no teniendo sus 5 sentidos, podría haberlo dicho incluso el autor de Esther, ¿no? Él mandó a ver a la reina, cosa que no estaba bien. Entonces ahí está. También nos hace una referencia que eran eunucos, ¿no? No mandó ni siquiera a verla con personas reales, sino con simples sirvientes que eran eunucos, ¿no? Acordémonos que está llamando a la reina, ¿no? Entonces tenía que hacer una invitación muy, muy especial. Pero parece que él incluso olvidó ese detalle. Y era normal realmente de que la reina estuviera junto con el rey en ciertos banquetes. Pero aquí también vemos que había una distinción entre hombres y mujeres. Entonces parece que no era correcto esta mezcla que se iba a hacer, ¿no? Porque si la reina era llamada por el rey y ella asistía, ¿por qué las demás mujeres que estaban en la fiesta con ella no podían también hacerle caso a sus esposos? Porque tal vez si se hacía este tipo de cosas, había el problema de que todo se desate en por usar una palabra, una orgía. Entonces parece que eso se quiere evitar. No se sabe exactamente, ¿no? Si estuvo bien o no en ese sentido la invitación, ¿no? Pero de igual manera no se sabe si el rechazo de la reina estuvo bien o mal. Sea como sea, el rey se enojó. Al fin y al cabo era el rey. Y ahora miren, yo no estoy hablando de, primero que nada, ni vayan a pensar que soy machista ni nada por el estilo. Pero estamos hablando de un rey. Es muy diferente y que tristemente esto se ve en muchos casos, ¿no? Que venga el esposo de alguien, de una mujer, ¿no? Y quiera verla, vamos a decirlo así, ¿no? A su esposa en estado de ebriedad. Obviamente que ella no tiene por qué acceder a eso, ¿no?
él no es un rey. Entonces, en ese sentido no va a exigir lo que puede exigir un rey. Vamos a decirlo así, ¿no? Acá estamos hablando de un rey, del rey del mundo en ese momento. Entonces, eso, mucha atención a eso, pero vamos a seguir analizando un poco más estos pasajes. Y bueno, los siguientes versículos nos dice, entonces dice que el rey consultó a los sabios, ¿no? A los que estaban encargados de las leyes de los medos y los persas, a los abogados del reino, vamos a decirlo así, ¿no? Cómo era, qué es lo que se tenía que hacer, ¿no? Con esto que había hecho la reina de desobedecer al rey, ¿no? Y entonces, si hubiera sido una afrenta directa al rey, lo primero que nada se hubiera, se lo hubiera matado incluso a la reina, vamos a decirlo así, ¿no? Pero como había, por así decirlo, yo creo que había tanto fallas del rey como de la reina, la cosa es que no se podía tampoco proceder así de esa manera, ¿no? Era un asunto delicado, no había antecedentes de algo así, ¿no? Entonces se estaba consultando qué se hacer, ¿no? Vemos también algo interesante del rey. El rey no se dejó llevar por el coraje, ¿no? Cosa que a veces muchos de nosotros hacemos. No se dejó llevar por la ira. Él cogió y actuó suavemente. Primero que nada, él se acordó que era el rey de un imperio. Y obviamente, miren, aún hoy en la actualidad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que se enteren de que el presidente de su país eh, se lo encontró borracho, digámoslo así. ¿Ustedes creen que eso va a ser algo bonito para el pueblo? ¿Va a ser un ejemplo bonito? El pueblo puede ser lo que sea, el pueblo puede ser un sinvergüenza, pero el presidente de nuestro país tiene que ser una persona íntegra, ¿no? Que refleje, por así decirlo, al ciudadano común, ¿no? Tiene que ser una figura de integridad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces el rey aquí no actuó así, podríamos decir, impulsivamente, sino lo hizo sabiamente y por eso trajo a los que podríamos decir los abogados del imperio, ¿no? Para consultarles qué se podía hacer con esto, ¿no? ¿Qué se podía hacer con la reina por no obedecer al rey, ¿no? ¿No? Y bueno, nos habla de 7 personas que tenían acceso al rey, 7 personas que posiblemente eran de las 7 familias más importantes del reino, ¿no? Y y eso, ¿no? Y aquí también vemos un comentario que nos dice de que él impuso primero que nada la ley antes que sus sentimientos. O sea, vuelvo y repito, no se dejó llevar por el coraje, ¿no? Dice que los príncipes le dijeron que que esto no solamente era una afrenta al rey, sino que esto afectaría a todo el reino, ¿no? A la nación entera, pues las mujeres harían lo mismo a sus esposos. Entonces, vuelvo y repito, era una cosa bien seria lo que estaba sucediendo. Vuelvo y repito también algo más. Estamos en otra cultura, mis queridos hermanos. Estamos en otra cultura. No estamos hablando de la cultura hebrea. Estamos hablando de la cultura de los medos y los persas. En el pueblo de Israel había, ya vimos eso en el Pentateuco, había muchísimas leyes que amparaban a las mujeres. Muchísimas, ¿ya? Pero estamos hablando de los medos y los persas, una cultura totalmente pagana. Entonces hay cositas, por así decirlo, aquí obviamente hay detalles que denotan un poco, por así decirlo, el machismo, por usar una palabra, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir también, no había precedentes para algo así. Entonces, ¿qué se va a hacer con la reina? Tampoco se podía humillar a la reina. Parece ser que Basti era la hija de algún rey muy poderoso, con la cual había tenido algún convenio el rey Asuero, así que no la podía tratar mal. Era un asunto bastante delicado, ¿no? Tanto la virilidad del rey estaba en juego, como la de los hombres de todo el país, porque las mujeres decían, si Basti hizo eso al rey, yo por qué no te voy a hacer lo mismo a vos. Y vuelvo y repito, era una cultura diferente al hebreo, ¿no? Entonces, las mujeres de la nobleza harán así, ¿no? Y habrá desprecio y discordia. Habrá desprecio de las mujeres por sus esposos y habrá discordia o odio de los esposos hacia sus mujeres. Entonces, todo iba a ser un caos si esto no se arreglaba, ¿no? Si le parece bien al rey, ¿no? Haga una orden, ¿no? Irrevocable como la de los medos y los persas, ¿no? Que no venga más la reina a tu presencia, ¿no? Y no sea reina y usted elija a alguien mejor, ¿no? Entonces se le dio al rey, ¿no? La cuestión de que se haga un decreto público, porque ¿saben qué? El problema había sido
público. Y esto hay cosas que muchas personas no entienden. Mis queridos hermanos, las cosas públicas se tratan públicamente, ¿no? Nada de que, es que tienes que aplicar Mateo 18. No. Cuando yo tengo un problema personal con alguien, aplico Mateo 18. Pero si yo veo algo que está mal públicamente, ¿qué se hace? Se arregla públicamente. Es como, a ver, el presidente de un país falla, hace algo a la nación entera. ¿Qué hace la gente? ¿Le escribe cartas por interno? No, la gente sale a las calles y protesta y le dice sus verdades de frente. ¿Sí o no? Pues obviamente que sí. ¿Qué tal si el presidente dijera, no, es que ustedes no están siguiendo el método de Cristo, ustedes tienen que venir y hablarme a mí directamente? Ve y háblale al presidente. A ver, primero si es que te escuche. Bueno, primero si es que tienes la suerte de tener la oportunidad de hablar con él. Y después si es que te escuche. A ver si con cartas el tipo va a cambiar de opinión. Señores, las cosas públicas se tratan públicamente y lo privado, privado. Esto si hubiera sido algo interno, se hubiera aclarado de manera interna. Pero no, la nación entera se había enterado. Entonces, ¿qué hacemos? Era algo bien serio. Y la cosa se trató públicamente, ¿no? La reina no sería más reina, pero tampoco sería desterrada. Se iba a quedar ahí, simplemente. Iba a quedar ahí como aislada, podríamos decirlo, ¿no? Con sus privilegios se le iba a tratar bien, pero aislada totalmente, ¿no? Y así cuando todas las mujeres del reino oigan esto, ¿no? Sigan respetando a sus esposos. Entonces, con este decreto, todas las mujeres iban a respetar a sus esposos y no los iban a despreciar, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, todo esto se hizo para proteger el reino, ¿no? Le gustó, dice, la idea al rey y así lo hizo, ¿no? Envió cartas a todas las 127 provincias, ¿no? Contando que todo hombre debe tener la autoridad en su casa. Y bueno, vuelvo y repito, estamos hablando en otra cultura, en otros tiempos, de la cultura de los medos y los persas, ¿no? Acordémonos que más que la autoridad, yo diría el respeto, ¿no? En su casa. Y vuelvo a decir que estamos hablando de hace unos más de 2000 años atrás, había un poco de machismo, no vamos a decir que no. Entonces, eso, nada más. Vuelvo y repito. Si hoy en la actualidad viniera un esposo en estado de ebriedad o como sea a exigirle a su esposa algo, ustedes entenderán, ella no tiene por qué acceder. Hoy en la actualidad hay leyes que amparan a las mujeres totalmente, ¿no? Del abuso tal vez de los hombres, ¿no? Incluso el día de ayer estaba leyendo esto, justo por casualidad me topé con un video en internet, ¿no? En la cual una comunidad indígena, ¿no? La esposa denuncia al esposo que le había pegado. El video es un poco gracioso también. Y ahí están, pues, ¿no? Los líderes de la comuna, que son unos 3 han de haber sido, porque solamente se ve uno en el video. De ahí lo cogen al tipo y le hacen que la esposa le pegue con, no sé cómo decirlo, en mi país le decimos chicle, que es justamente la piel de la vaca, creo que es un látigo, pero ay, que si tienes al diablo adentro te lo saca. Y le da una... a ella le dicen, pégale 8, pero ella le pegó más de 8. Y le dio una paliza y después cogió uno de los que estaban ahí, le dio con mano de hombre, ¿no? Le dio un solo al pobre, ¿no? Que le hicieron llorar, le hicieron pedir perdón de rodillas y listo, le hicieron que se reconcilien y todo, ¿no? Yo que les digo, yo primero que nada no estoy a favor de la violencia, ¿no? Pero él simplemente encontró lo que buscó, ¿no? Imagínense, miren, aún hoy en la actualidad vivimos en un mundo, por así decirlo, más civilizado, ¿no? En lo cual, incluso entre comunidades indígenas, ¿no? Ellos castigan a los esposos de esta manera, para que de esa manera no abusen de sus esposas, ¿no? Miren, hoy en la actualidad, y personas que son totalmente seculares, no estamos hablando ni siquiera de cristianos, ¿no? A mí me parece bien, sinceramente, este tipo de leyes. A mí me parece bien, porque el tipo se le da una lección, incluso uno de los que estaba le decía, ¿te dolió? El man decía, sí, llorando, sí, a ella también le dolió, le decía él, ¿no? Esto es para que no le vuelvas a pegar a tu esposa. Entonces, miren, hoy en la actualidad es muy diferente de lo que es esta cultura. No estoy a favor del machismo en lo más mínimo y tampoco del feminismo. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos roles diferentes y podemos hacer cosas diferentes. Ni uno es más que otro, ni otro menos que el otro. Para mí, el hombre y la mujer son un complemento, ¿no? Es lo que les puedo decir. Y en una casa no es que yo mando. Ahí realmente no se trata de quién es el que manda.
¿no? Sino se trata de una cooperación, de una unidad, ¿no? De un equipo, vamos a decirlo así, ¿no? En un equipo, ¿quién manda? Nadie, es un equipo. Todos buscan el bien de la otra persona. Entonces, un hogar es así, no es, es que yo soy el hombre de la casa, o no es que yo soy la mujer de la casa, no es que yo soy el que trabaja y que trae el dinero. No, no, no. Esto es un equipo, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, eso, aclaro bien este tema, vuelvo y repito, eran los medos y los persas, no es la cultura hebrea cuando se está tratando este asunto, era de los medos y los persas, ¿no? Así que no es algo que podríamos decirlo, estaba apoyado del todo por Dios, ¿no? Vamos al capítulo 2 y se está alargando un poquito este video. Dice, pasando la ira del rey, ¿no? Dice que Asuero se acordó de Basti. Obviamente, si era la reina, debió haber tenido algún afecto. Acuérdense que un rey podía tener, como tuvo Salomón, como 1000 mujeres, ¿no? Y en este caso, Asuero no ha de haber sido la excepción, no ha de haber tenido 1000 mujeres como Salomón, pero sí ha de haber tenido al menos unas 50. Ustedes saben, tanto hombres como mujeres, nunca olvidaremos nuestro primer amor o nuestro verdadero amor, ¿no? Entonces, en este caso, parece ser el problema de Asuero, que sí la quería, la amaba a Basti, era podemos decirlo, su mujer favorita, ¿no? Entonces, miren, los consejeros del rey le dijeron que busque una joven virgen de buen parecer, ¿no? Y que se junten de cada provincia, ¿no? Y les den un tratamiento de belleza, ¿no? Y a la que le guste el rey sea la nueva reina y dice que al rey le gustó la idea. Hubo una especie de Miss Universo, por así decirlo, ¿no? O Miss Persa, diríamos así. Entonces, los consejeros también, me imagino, ¿no? Que el rey les haber dicho, ¿qué hay de Basti? Entonces, el rato que ellos escucharon eso, dijeron, peligro, ¿por qué? Si Basti volvía al reino, volvía a ser reina, la cabeza de quién creen que iban a rodar? De los que le habían dado la idea al rey del decreto. Entonces, ellos se protegieron a sí mismos y de esa manera también hicieron una especie de certamen de belleza, ¿no? Y así pues se buscó a las jóvenes más hermosas de todo el reino, ¿no? Y bueno, dice que aquí cambió la historia abruptamente y entra dos personajes muy interesantes en la historia, quienes podríamos decir son los protagonistas, específicamente Esther y Mardoqueo, ¿no? Dice que había en Susa un judío llamado Mardoqueo, ¿no? Que era de la tribu de Benjamín, que era descendiente de Cis. Cis, así se lo conoce como el padre de Saúl. Pudo haber sido tal vez Mardoqueo de la descendencia del padre de Cis de Saúl, pudo haber sido, no se sabe, porque también llegó a ocupar un puesto muy interesante entre los medos y los persas, entonces pudo haber sido de la familia real de Saúl, no se sabe, ¿no? Dice que era de los cautivos de Jerusalén de la época del rey Joconías, ¿no? Que trajo Nabucodonosor, que fue realmente en el segundo cautiverio, en el año 597. Dice que había criado como a su hija a Adasa, ¿no? Conocida como Esther, su prima, pues era huérfana, ¿no? Y ella dice que ella era súper hermosa. El pasaje bíblico nos dice que tenía bonita figura y de buen parecer, o sea, de aspecto hermoso, ¿no? Y era prácticamente la hija de Mardoqueo, aunque era su prima, pues la había criado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se destaca mucho la belleza de Esther o de Adasa, ¿no? Y bueno, sobre todo hay mujeres allá, yo he visto mujeres de allá de Oriente que son muy hermosas, muy hermosas la verdad. Y Esther debió haber sido quizás la máxima representante de la belleza de esa época, sin duda alguna, ¿no? Bueno, yo creo que hay mujeres hermosas en todo el mundo, sinceramente, ¿no? Pero bueno, dice que Esther, como se divulgó toda esta cuestión, dice que Esther también fue llevada, dice, al palacio a cuidado, este tratamiento de belleza, ¿no? Y el que estaba a cargo de todo esto era Hegai, así creo que se pronuncia Hegai, ¿no? Que era el eunuco principal, ¿no? Que estaba a cargo de todas estas señoritas, ¿no? Acordémonos que los eunucos eran castrados. Esto era una medida preventiva para que ellos no vayan a abusar de las mujeres del rey, porque imagínense un hombre rodeado de unas 20 mujeres hermosas, vamos a decir así, o tal vez hasta de unas 50.
oye, el más santo peca, ¿no? Entonces, no era muy sabio poner a un hombre viril, podemos decirlo así, con tantas mujeres bonitas, ¿no? El pobre, el corazón iba a traicionar tarde o temprano, ¿no? Entonces eran justamente personas castradas, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, dice que Esther halló gracia a los ojos de Hegai, ¿no? Uf. Así que él se apresuró dándole el tratamiento, le puso a él las 7 mejores doncellas, ¿no? Más distinguidas del reino. Le dio lo mejor del harén, los mejores vestidos, ¿no? Y parece ser, según lo que yo leí en el comentario del comentista, y bueno, primero que nada, Hegai era como se dice a veces en mi país, un dicho popular, era un perro viejo, ¿no? Era un hombre muy vivido, vamos a decirlo así. Entonces, cuando él ya fue viendo a las chicas, ¿no? Y él ya se vio de haber dado cuenta quién iba a ser la próxima reina y quién no, o al menos quiénes eran las mejores candidatas para la próxima reina. Debió haber conocido también muy bien al rey. Entonces, él cuando ya vio a Esther, tanto su belleza exterior como interior, él dijo, esta parece que va a ser la futura reina, ¿no? Entonces la trató de lo mejor, ¿no? Pues estaba ante la posible futura reina de los medos y los persas, así que tenía que ganar su favor, ¿no? Dice que ella no dijo sus raíces, no dijo que era judía, pues así lo había ordenado Mardoqueo. Y de igual manera no era sabio, ¿no? Que una cautiva sea tan altamente reconocida o aspire incluso a ser reina, no era algo muy sabio. Así que ella, su identidad la hizo pasar por que era ella, por persa, por su nombre, ¿no? Y es verdad, es como por ejemplo, hay personas que a veces me escriben de diferentes países y me dan, yo siempre les pido el nombre para poderlos agregar en mis contactos. Entonces hay personas que me dan el nombre y el apellido y digo, este es de Colombia. O, este es de Puerto Rico. O este es dominicano. A veces yo por el nombre ya me doy cuenta, ¿no? Porque hay nombres bien distintivos en cada país. Entonces, el nombre, en el nombre de Esther estaba implícito que ella era persa. Así que nadie le preguntó, oye, ¿eres persa o eres judía? ¿No? El nombre de ella decía que era persa, ¿no? Y bueno, ¿dónde me quedé? Y bueno, dice que Mardoqueo, no se explica cómo, pero dice que Mardoqueo estaba trabajando en el palacio, ¿no? Y dice que pasaba por el patio de las mujeres, ¿no? Para ver cómo le iba a la buena Esther, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo bien con Esther. Sigue la historia. Dice que después de los 12 meses del tratamiento de belleza, dice que se presentaron, dice al rey, las jóvenes, ¿no? Y cada chica podía pedir lo que ella quisiera, en el sentido de que podía pedir joyas o vestidos que ella había tenido, los podía pedir para llevárselos, ¿no? O para irse a presentar ante el rey. Y bueno, muy bien, entonces dice que llegando la tarde, ¿no? O la noche, dice que se presentaban ante el rey, ya se imaginan para qué. En la mañana dice que cogían y pasaban al segundo harén de las mujeres, ¿no? Donde estaban las concubinas del rey, las cuales no volvían a ver al rey a menos que él les llamara por su nombre, ¿no? Entonces comenzó la elección, ¿no? Y cada noche el rey veía una chica diferente, ya saben, no hay que entrar en detalles. Y bueno, dice que llegó el tiempo o el turno de Esther. Ella no, bueno, ella pidió, dice, lo que le había recomendado Hegai, no se dice qué fue lo que le recomendó. Y para ese entonces ella ya se había ganado el favor de todos los que la veían, ¿no? O sea, todos los que la veían sabían, como quien dijera en pocas palabras, que iba a ser la siguiente reina, ¿no? Y de igual manera se ganaba la buena voluntad de ellos, ¿no? Y dice que fue llevado al rey el 10º mes del 7º año, ¿no? Y el rey se enamoró de ella y la hizo reina. Ni siquiera vio a las demás chicas. Él cuando la vio se enamoró, simplemente se enamoró de ella. Y bueno, Esther a la corona de los medos y los persas, ¿no? El rey se casó con ella, hizo un banquete en honor a ella y invitó a sus funcionarios, ¿no? Declaró un día de festivo nacional, ¿no? Y alivió los impuestos, ¿no? Hacia el pueblo, ¿no? De esta manera el pueblo también se regocijó, ¿no? Cuando se organizó
un ratito. Ya, cuando se organizó un segundo grupo de mujeres vírgenes, dice que Mardoqueo estaba a la puerta y Esther aún no le revelaba su identidad, según le había dicho Mardoqueo, ¿no? Y bueno, a pesar de que era reina, ella seguía obedeciendo a su padre adoptivo, ¿no? Eso vemos también la humildad y el buen carácter de Esther, ¿no? Y Mardoqueo dice que estaba a la puerta. Los funcionarios más importantes trabajaban a la puerta del palacio. Entonces Mardoqueo era uno de ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, dice que Mardoqueo se sentó junto a la puerta, oyó que dos eunucos del rey querían matarlo. Él le contó a Esther, ella le contó al rey, se investigó el caso y fue verdad que así era, ¿no? Se comprobó la verdad, la veracidad de esta historia, de esta noticia. Y pues bueno, se ahorcó a estos dos sinvergüenzas, vamos a decirlo así. Y se anotó este hecho en las crónicas del rey. Esta pequeña historia ya la vamos a destacar más adelante. Pues más adelante se acordó de esto el rey lo recompensó a Mardoqueo, por así decirlo, ¿no? Vamos al capítulo 3 para terminar el estudio del día de hoy, ¿no? Y bueno, dice que aquí entra el villano de la película, ¿no? De esta historia, y se llama Amán, ¿no? Y dice que Asuero le dio a Amán el primer lugar entre todos los príncipes, ¿no? Del reino. Esto fue más o menos lo mismo que se hizo con Daniel, ¿no? Y posiblemente, según la tradición judía, dice que Amán era descendiente de Amalek. Acuérdense de Amalek, de Saúl, Amalek, Samuel le cortó la cabeza, mandó destruir el pueblo, etcétera, etcétera. Posiblemente, no se sabe realmente, es una tradición nomás, ¿no? Y dice que todos se arrodillaban ante él, menos Mardoqueo, ¿no? Y según Profetas y Reyes, página 441 al 442, Mardoqueo no lo hacía porque él adoraba a Dios, ¿no? Y en su conciencia estaba solamente adorar a Dios de esa manera, darle esa reverencia solamente a Dios. Acordémonos que en la cultura antigua se daba a veces reverencia a alguien de respeto, reverencia, ¿no? Alguien de respeto, pero a veces como un saludo inicial, pero aquí no era tanto como un saludo, sino era una ley de que todo el mundo se arrodille ante Amán, ¿no? En un sentido ya de aceptar su superioridad y cosas así, algo un poquito ya, podríamos decirlo, de arrogancia, ¿no? Entonces Mardoqueo no lo hacía, porque vuelvo y repito, hablamos en la historia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablamos de Abraham y de algunos que cogieron y se postraron ante personas, ¿no? Pero lo hicieron en un sentido de reverencia y de respeto, nada más, como un saludo, pero acá no era ya como un saludo, sino ya como para hacerle al tipo sentirse más grande, ¿no? Dice que los compañeros de Mardoqueo le preguntaron que por qué él no cumplía el mandato del rey, pues el rey había dado este mandato, ¿no? Todos los días le decían lo mismo, pero él no les hacía caso, ¿no? Y lo denunciaron a Amán, pues él les había dicho que era judío, ¿no? Y bueno, tal vez el hombre ya cansado de que tanto les decía, le ha dicho, mira, yo soy judío, yo no soy persa, yo soy judío y mi ley, mi religión, mejor dicho, mi fe me prohíbe que yo adore o me incline ante otros hombres, ¿no? Entonces, estos fueron rápidamente estos chismosos y le dijeron a Amán, ¿no? Que si ellos no hubieran dicho nada, el pobre Amán nunca se hubiera dado cuenta, ¿no? Dice que pero le pareció poco a Amán, ¿no? Solo desquitarse con Mardoqueo, ¿no? Sino que trató de matar a todos los judíos, ¿no? Pues él dijo, a todos los judíos no les gusta reverenciar a otras personas. Pues bueno, no solamente va a morir Mardoqueo, sino todos los judíos, ¿no? Fueron los pensamientos de Amán, ¿no? Y bueno, dice que fue echado suerte, ¿no? Eh, Ya, y dice que salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, ¿no? Para hacer esta matanza, ¿no? Algo muy común en el mundo antiguo, echar este tipo de suertes, ¿no? Para hacer cualquier cosa. De esa manera, supuestamente decidían los dioses. Pero bueno, le salió la fecha para hacer esta matanza, ¿no? Y que quería él matar a todos los judíos. Y bueno, ¿qué más nos dice? Y bueno, ya saben, Amán fue ante el rey y le dijo, mira rey, ya.
le dijo al rey que habitaba en el reino de los medos y los persas un pueblo que estaba disperso en todas las provincias, ¿no? Que tienen leyes diferentes a los nuestros, ¿no? Y nuestras leyes no las observan. O sea, verán, primero que nada, eran mentiras con verdades. Obviamente que los judíos tenían sus propios principios, ¿no? Pero que no obedecían las leyes, eso es muy diferente. Nosotros como buenos ciudadanos de este mundo tenemos que aprender a obedecer las leyes que hay, siempre y cuando no vaya en contra de nuestros principios. Entonces Mardoqueo debe haber sido un ciudadano modelo, ¿no? Pero él no quería renunciar a un hombre, y eso era todo. Entonces Amán exageró, por así decirlo, esta noticia, ¿no? Si le parece al rey, dé la orden de matarlos, ¿no? Y yo le daré al rey 10.000 talentos de plata. Era un dineral, ¿eh? Era un soborno, mejor dicho, ¿no? Entonces el rey le dio su anillo y el rey le dijo, quédate con el dinero y haz lo que quieras con el pueblo. O sea, le dio la autoridad, le dio su anillo. Acuérdense que en la antigüedad un anillo era como la firma de una persona y sobre todo el anillo de un rey. Oye, era cosa seria. Entonces tenías, por así decirlo, la palabra o el poder del rey en tu puño, ¿no? Y bueno, se le dio a Amán todo lo que quiso prácticamente, ¿no? Y bueno, dice que así redactó el edicto Amán, ¿no? Trajo a todos los escribas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que envió, ¿no?, la noticia a todo el país, ¿no? Que el día 13, o según la Septuaginta, el día 14 del mes duodécimo, el 14 del 12º mes, que es el mes de Adar, iba a apoderarse de su despojo, iba a matar a todos los judíos, mejor, ¿no? Y dice que la ciudad de Susa se conmocionó, ¿no? Mientras Amán y el rey bebían, ¿no? Entonces Amán se salió con la suya, dio este decreto que iba a matar a todo el mundo, a todos los judíos, mejor dicho, ¿no? Y dice que toda la ciudad de Susa se conmovió, pues quizás en Susa había más judíos que en otras partes, no lo sabemos exactamente, ¿no? Y bueno, también se agrega un detalle, ¿no? Dice que de tanto Amán como el rey se pusieron a beber. En ese sentido demuestra la frialdad de estos dos personajes, ¿no? Este tipo de batallas en el mundo antiguo era muy popular, no era algo extraordinario, ¿no? Como tal vez lo puede ser para nosotros hoy, era algo que muchas veces se había hecho, ¿no? Entonces, mire, paralelismos. Hay muchos paralelismos en la historia de Esther, lo hemos de ver de una mejor perspectiva al final del libro, ¿no? Pero aquí se da un decreto de muerte para el pueblo de Dios, ¿no? Para los judíos. Y en el tiempo del fin va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, ¿no? Solo que, como vimos en el capítulo 11 de Daniel, Miguel se va a levantar por su pueblo, para liberar a su pueblo. Y al final de la historia sucede lo mismo, ¿no? Amán sería un ejemplo de Satanás, Esther de la iglesia, por así decirlo, de Cristo, ¿no? Y bueno, en fin, hay mucho que decir en esta historia. Pero al final del libro creo que hemos de verlo en una mejor perspectiva. Con todo, vamos a terminar leyendo los comentarios del espíritu de profecía, los cuales son 3 comentarios nomás. Y el primero nos dice: contraste de 2 fiestas. Miren, leemos con agrado en cuanto a la fiesta de la reina Basti. No fue una reunión a la que asistió una cantidad promiscua de personas, sino una fiesta de la reina. Dio a las damas de alta alcurnia del reino, a las cuales se recibió con recatada cortesía, sin desenfreno ni sensualidad. Miren, justo lo que les decía, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no he leído los comentarios del Espíritu de Profecía. Cuando el rey estaba perturbado, cuando su razón se desquició por beber vino, hizo llamar a la reina para que los que estaban en la fiesta, hombres embotados por el vino, pudieran contemplar su belleza. Ella procedió de acuerdo con una conciencia pura. Miren, ahí está. Mis conjeturas que quedaron deshechas en este instante. Basti rehusó obedecer la orden del rey. Pensó que cuando él recobrara la lucidez, alabaría la conducta de ella, pero el rey tenía consejeros insensatos, los cuales arguyeron que así se daría poder a una mujer, lo que sería perjudicial para ella, ¿no? Ahí está. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Había fiesta de hombres y de mujeres. No era prudente que Imagínense una mujer. A ver, ¿cuántas mujeres que me están viendo? ¿Cuántas mujeres que me están viendo ahorita serían capaces de meterse en una cantina donde hay un montón de borrachos? Yo creo que ninguna mujer en sus 5 sentidos haría algo así. Primero que nada, el riesgo que le pueda pasar algo. Y como mínimo va a salir, pero
te van a decir un montón de piropos y no de muy buen gusto, ¿no? Como mínimo. Y quién sabe si no va a haber alguien que se va a querer propasar y bueno, etcétera, etcétera. Entonces la reina dijo, no, yo no me meto en esa cantina de borrachos. Pero, vuelvo y repito, aquí se destacó algo de machismo de parte de los medos y los persas, ¿no? Fin, siguiente comentario. La negativa de Basti fue para el bien del rey. Miren, si el rey hubiese mantenido su dignidad real practicando hábitos de temperancia, nunca habría dado esta orden, pero tenía la mente afectada por el vino y no pudo proceder sabiamente. Cuando llegó esa orden del rey, Basti no la obedeció porque sabía que había bebido mucho vino y Casuero estaba bajo su influencia embriagadora. Por el bien de su esposo, así como por el de ella misma, decidió no retirarse de su puesto a la cabeza de las damas de la corte, ¿no? Entonces Basti guardó su dignidad, ¿no? Dios dirigió a la necedad a Asuero, dice la siguiente cita y la final dice: hay poca duda de que el rey, una vez que hubo considerado el asunto, comprendió que Basti merecía recibir honores y no el trato que se le había dado. Ninguna ley miren, y eso lo vemos por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 2, ¿no? Cuando dice que el rey se acordó de Basti y de la orden que había dado. Entonces él se debió haber puesto a pensar, dijo, no hicimos bien. No hicimos bien. Ella se portó bien, nosotros nos portamos mal, ¿no? Pero bueno. Ninguna ley de divorcio dada por hombres que durante muchos días se habían entregado a beber vino, hombres que estaban incapacitados para controlar el apetito, podía ser de valor alguno a los ojos del rey de reyes. Esos hombres no podían razonar sensata ni doblemente. No podían discernir la verdadera situación. Y es verdad, los que en este momento las acciones que se tomaron eran de mentes embotadas. Y de eso ya hemos hablado bastante, ¿no? No importa cuán elevado sea su cargo, los hombres son responsables ante Dios. El gran poder de los reyes con frecuencia lleva al extremo de exaltación propia y las resoluciones indignas que se toman para promulgar leyes que no tienen en cuenta las leyes superiores del Dios conducen a una gran injusticia. Pero bueno, estamos hablando de un reino pagano, ¿no? Y bueno, dice, excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Esther no glorifican a Dios. A pesar de todo, el Señor realiza su voluntad mediante hombres que no obstante pueden estar descarriando a otros. Si Dios no extendiere su mano refrenadora, se verían extrañas escenas, pero Dios, para que se cumpla su propósito, impresiona la mente humana, aunque el que es usado por el continúe empleando malas prácticas, el Señor cumple sus planes mediante hombres que no reconocen sus lecciones de sabiduría. En su mano está el corazón de cada gobernante terrenal para conducirlo donde Él quiera, así como puede dirigir las aguas del río. Mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino resultó para el bien de Israel. Bueno, y Dios saca de cosas malas, saca cosas buenas, podríamos resumirlo así, ¿no? Y bueno, si el rey no le hubiera pasado esto al rey con Basti, más que sea Mardoqueo hubiera llegado, más que sea, quién sabe, un puesto encumbrado. Sea como sea, Dios hubiera hecho su santa y divina voluntad para el favor de su pueblo, ¿no? Es lo que nos trata de decir el pasaje, la cita bíblica, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el pequeño libro de Esther. Los 3 primeros capítulos del libro de Esther, porque no acabamos el libro. Y bueno, ya hemos de ver más lecciones en los 2 días más que nos quedan del estudio de este libro, perdón. Y bueno, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita va a llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a todos los que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. En la descripción de este video tienen un enlace para PayPal para los que me quieran ayudar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.